Bien, familia, bienvenidos nuevamente para todos. Un abrazo muy grande para todos los que están aquí conectaditos. Dios les bendiga. Qué rico tener este tiempo de capacitación. Por aquí nos saluda Ilia Castilla, Erika Naranjo, Sandra. También nos saluda Berta Lucía desde Tuluá, Colombia, Damaris López y también Jackie Montilla. Así que todos los que también están saludando en el chat. Un saludito de bienvenida para todos. Esperamos verles las caritas a los que puedan y a los que no les dé penita a esta hora de la mañana colocar la cámara. Bienvenido sea para no sentirnos como tan solitos por aquí en esta capacitación. María Alejandra, bienvenida. Qué rico verte. Un saludo hasta allá, hasta Miami, que debe estar bien rico, bien calientico. Bueno, familia, sin más preámbulos, bienvenida a la pastora Carol Villabona, que está hoy a cargo de esta capacitación. Adelante, Carito, estamos contigo. Buenos días, familia. Gracias por esta oportunidad que tenemos de seguir capacitándonos para seguir formando la iglesia que el Señor quiere que seamos, ¿cierto? Vane, si me regalas para compartir, por favor, pantalla. Y con esto, pues quiero que recordemos que estamos hablando de ser una iglesia verdaderamente inclusiva, ¿cierto? ¿Y esto qué quiere decir? Que integremos a todas las personas a nuestra iglesia, no que empecemos a hacer de aquellas personas que elegimos a quienes queremos compartirle el evangelio. Dios nos ha dado la oportunidad a nosotros de conocer del Señor Jesucristo, y este es un llamado que tenemos a compartir el evangelio a todos. Y muchas veces pues nos hemos olvidado de el ministerio de las necesidades especiales o de las personas que tienen alguna discapacidad. Y pues veíamos, y lo que hemos estado compartiendo es la visión que está en Lucas 14, ¿cierto? Que todos somos invitados a este gran banquete. Y cuando hablamos de todos, incluimos a aquellos que también sufren alguna discapacidad, ya sea una física o una de desarrollo neuronal. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando justamente de las discapacidades físicas. El Ministerio de las Necesidades Especiales lo hemos venido enfocando, entonces ya hablamos del desarrollo, de la discapacidad de desarrollo, y hoy vamos a hablar de las discapacidades físicas. Entonces voy a compartirles, sí, aquí está. Está siendo una iglesia verdaderamente inclusiva, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante que tenemos que entender? Esta primera parte va a ser de información. La discapacidad física, ¿qué es? Entonces, se presenta cuando existe una pérdida de la función motora, ya sea parcial o total, afectando la capacidad de una persona para moverse o manipular objetos. Y aquí tenemos que entender que muchos sufren una discapacidad física desde nacimiento, otros lo adquieren por alguna enfermedad o por algún tipo de accidente que puedan vivir, ¿sí? Entonces, hay varias y múltiples clasificaciones, pero pues, no queremos, como no somos aquí de los que vamos a ser los científicos ni los médicos, pero vamos a nombrarlas para que tengamos presente esa información y cuando nos hablen como que no seamos tan desconocidos de ello. Entonces, entre la discapacidad física tenemos el daño a la espina dorsal, miembros faltantes, distrofia muscular, esclerosis múltiple, espina bífida, apoplejía, lesión cerebral adquirida, síndrome postpolio, impedimento visual o llamado ceguera, o el impedimento auditivo o la sordera, ¿sí? Esos son. Ahora, también por causas de daños cerebrales, entonces los clasifican de la siguiente manera. La monoplejía, que quiere decir cuando hay afectación de un solo miembro, puede ser pierna, puede ser brazo. La triplejía, que es la afección de 3 miembros, esto no es tan normal. La cuadriplejía,
que es la afectación de los 4 miembros, entonces hablamos de los brazos y de las piernas. La paraplegia, que es la afectación de los miembros inferiores, es decir, de las piernas. La hemiplegia, que es la afectación de un solo lado del cuerpo, ya sea el lado derecho o el lado izquierdo. Y la diplegia, que es la afectación más intensa de la mitad inferior del cuerpo y afecta más los músculos, ¿sí? Entonces, cuando escuchamos ese tipo de nombres, tenemos que entender que tenemos que asociarlos con personas que sufren una discapacidad en su movimiento, ya sea de brazos o de piernas. Carito, disculpa, es que no se está viendo la pantalla, lo que estás compartiendo, ¿O no? no se está viendo, o ustedes lo ven. Si ustedes lo ven, yo no lo estoy viendo. ¿Cómo será? Sí, sí se ve, ¿Sí lo disculpa. están viendo ustedes? Por eso quería Yo preguntar. lo veo, yo Sí, yo Ok, lo también lo veo. veo. perfecto, perfecto, gracias. Listo, chévere. Ahora, también las discapacidades cl- las han puesto por grados, ¿cierto? Entonces tenemos que entender que va a haber diferentes grados de discapacidad en una persona. Entonces hay discapacidad nula, es decir, que la persona puede presentar síntomas o secuelas del accidente, pero no hay ninguna dificultad para que realice sus actividades diarias. Está la discapacidad moderada, en las que en algunas actividades se presentará dificultad. La discapacidad, el grado 3, entonces una discapacidad moderada, pero hay disminución importante de su capacidad al realizar las actividades. El grado 4 pues, es una discapacidad grave que realmente afecta todo su desarrollo. Perdón. Perdón. Y el grado quinto, pues que es muy grave, entonces hay imposibilidad realmente de realizar tareas. Porque es importante que conozcamos los grados. Porque cuando llegue a nuestra iglesia una persona con discapacidad física, nosotros podamos saber que tenemos que estar preparados para cualquiera de todas estas grados de discapacidad, ¿sí? Porque es muy diferente que llegue una persona que usa una muleta a que llegue una persona que necesita espacio para manejar su silla de ruedas. Y también hay diferentes sillas de ruedas, ¿cierto? Está la que por su paraplegia simplemente es de pronto una silla de ruedas sencilla, pero está la persona que sufre cuadriplegia que necesita más espacio porque sus sillas son más grandes, ¿sí? Entonces, esto es importante entenderlo y comprenderlo y que el día de hoy nosotros tomemos visión. Yo no quiero que nos angustiemos o que nos carguemos o decir que ya en nuestras iglesias todos tenemos que hacer demasiadas cosas, sino la verdad es que tenemos que saber eh, cómo poderles servir a cada una de las personas que sufren alguna discapacidad, ¿cierto? Entonces, quiero que veamos un video para que nos demos cuenta por qué es importante servirle en nuestras iglesias a las personas con discapacidad. Y aunque ese video no viene de una índole cristiana, quiero igual que lo podamos ver. Aparecen letras de colores sobre un fondo morado. Dale la vuelta. En un café librería se observa a dos personas con discapacidad visual. Ella lee un libro en braille y él tiene audífonos. Elin, mira, ¿cuál es el tema que teníamos que leer para la investigación de la U? Pues fíjate que era un capítulo de Aristóteles, está en formato accesible o puedes buscarlo en audiolibro en tu teléfono. Ah, genial, gracias. De nada. Él saca su teléfono para buscar. Entra Raúl, persona sin discapacidad, que al verlos hace un gesto de extrañeza mientras camina a la caja. ¿Me da un café, por favor? Ah, ¿un café? La cajera le habla en lengua de señas. No entiendo, es que no la entiendo. Dice que tomes asiento. Dice que tomes asiento, que te van a atender en la mesa. Gracias. ¿Ok? Le indicó una clienta, persona de talla pequeña. Raúl toma asiento y llega una mesera usuaria de silla de ruedas. Buen día, ¿le entregó nuestro menú?
Gracias. Raúl no entiende el formato del menú, se ve desorientado y empieza a sentir ansiedad. La imagen se torna borrosa. No entiendo. Perdón, es que no entiendo. ¿Quién será el gerente de aquí? Raúl se levanta y se dirige a la barra. Llega la gerente, persona con síndrome de Down. ¿En qué le puedo ayudar? Perdón, es que no entiendo. Ah, ok, le doy la vuelta. Le da vuelta al menú mostrando que está en braille y texto impreso. Gracias. De nada. Raúl se retira a su mesa. Entra Néstor, persona sin discapacidad. Hola, Gerson, Aileen. Saluda a la cajera en lengua de señas y pide un café. Hola. Un café, por favor. Ella le responde. Gracias. Hola, chica. Toma asiento y se dirige a Raúl. ¡Qué buen lugar es este! ¿No le parece? Es de mis lugares favoritos. Acá entre nos, debería pedir los alfajores. Son buenísimos. Gracias. La mesera lleva el café. Néstor le agradece y también a la cajera en lengua de señas. Raúl nota el gesto y trata de imitarlo sin que nadie lo note. ¿Sabe qué? Quiero un café y unos alfajores. Gracias. Voltea y agradece a la cajera en lengua de señas. Ella le sonríe. La pantalla se funde a negro. Esta producción ha sido posible gracias al apoyo financiero del Fondo de las Naciones Unidas para los Derechos de las Personas con Discapacidad. Bueno, ¿qué tal? Si nos damos cuenta, es una persona que no tiene discapacidades y llega a un lugar donde realmente está rodeado de personas con discapacidades. Y muchas veces nosotros somos los que nos abrumamos cuando vemos personas con discapacidades. Ellos no. ¿Por qué? Porque ellos ya han aprendido. Para ellos es su vida y ellos ya saben cómo manejarse, pero somos nosotros los que causamos estrés en nosotros mismos y nos impedimos ver todas las cualidades, talentos y las personas que ellos realmente son. Por el hecho de que nosotros nos bloqueamos, por el hecho de que sentimos no sé cómo decir, no sé cómo hacer, pero realmente, ¿qué es lo importante para nosotros? Servirles a ellos es estar tiempo con ellos. ¿Sí? Cuando tú estás con una persona con discapacidad, aprendes a conocer a la persona, no a la discapacidad, que es la parte más importante de todo esto. Son personas, nosotros no tenemos que ver las discapacidades, sino la persona que es. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener presente varios aspectos. Y como les decía, no miren la discapacidad, sino la persona. Entonces, muchas veces llega una persona con discapacidad y tú lo que haces es asociarlo con su discapacidad, pero no le pones atención a su nombre. Entonces tú eres, ay, no, el de la silla de ruedas, sí, claro, es más fácil identificarlo, pero ponte tú en sus zapatos. ¿A ti te gustaría que te llamaran así? No, evidentemente queremos que nos conozcan por nuestro nombre. Entonces, qué importante que es cuando llegue una persona o que tengamos una persona, que conozcamos una persona con discapacidad, que tú escuches atentamente su nombre y te lo aprendas y empieces a tratarlo de esa manera, por su nombre. Aquí tenemos que nosotros desprogramarnos y dejar a un lado de ver la discapacidad y ver a las personas, ¿sí? Que es importante también. El lenguaje que nosotros utilicemos tiene que ser un lenguaje apropiado, tiene que ser un lenguaje donde no digamos cosas hirientes, tiene que ser un lenguaje donde también hay algunos lugares donde tienen una guía de recomendaciones. La vez pasada yo les decía, ya no es decir, niño niño autista, sino que se dice niño con neurodiversidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero es la persona. Y es que nosotros estamos sirviéndole a las personas que necesitan un trato especial por alguna discapacidad, ya eso es el segundo plano, ¿cierto? ¿Qué es importante que nosotros podamos hacer?
preguntarle a la persona que tiene la discapacidad cómo podemos servirte a ti y a tu familia. Porque es importante preguntar, porque muchas veces nos pasa como el dicho que el acomedido realmente termina haciéndolo mal. Porque si llega una persona en silla de ruedas y entonces tú piensas que lo más fácil es, venga, yo lo empujo, venga, yo lo llevo, pero no le has preguntado a la persona, de pronto la persona no quiere que tú lo lleves. ¿Por qué? Porque lo hace sentirse incapacitado, lo hace sentirse inútil a pesar de su discapacidad. ¿Sí? Si bien una persona que de pronto tiene discapacidad visual, entonces tú dices, claro, lo más fácil es que yo llego y lo cojo y me lo llevo, pero ¿y si la persona no camina a tu ritmo? Y si la persona, o sea, ellos ya saben cómo manejarse y cómo conducirse y empieza a tener temor porque realmente no conoce el espacio y tú lo estás llevando. Entonces son cosas que van a impedir realmente que una persona se sienta amena y a gusto en nuestra iglesia. Por eso es importante preguntar. Y preguntar no está mal, antes es mejor porque la persona se va a sentir, wow, o sea, me están teniendo presente, quieren saber cómo yo quiero que me sirvan. Y eso es lo más importante. O sea, si tú llegas a un lugar, te van a decir cómo quieres que te tratemos, cómo quieres que hagamos. La persona va a decir, me tienen en cuenta, me aceptan como soy y encima de eso quieren eh, hacerme sentir en casa, ¿cierto? Ay, perdón, familia. Que ayer estábamos de celebración aquí en nuestra iglesia y como que me quedé ronca. En cuarto lugar, mira sus dones y sus talentos. Miren, si hay una de los mitos que nosotros tenemos que romper o de los esquemas que tenemos que romper, es que a veces pensamos que una persona con discapacidad no es inteligente, que una persona con discapacidad no tiene talentos, que una persona con discapacidad no puede hacer nada prácticamente. Y eso no es verdad. Y nosotros nos dimos cuenta en este video que vimos qué pasa. La barista, sí, puede que ella fuera muda, pero tiene capacidad para hacer muchas otras cosas. Aún la mesera era una muchacha en silla de ruedas y no por eso entonces no puede hacerlo, ¿sí? Entonces démonos cuenta que hay demasiadas, y en nuestras iglesias hay demasiadas cosas por hacer. Y nosotros mismos a veces les cerramos la puerta a aquellas personas que tienen una discapacidad para servir. Miren, una persona de discapacidad puede servir en muchos aspectos. Puede servir en el Ministerio de la Alabanza, ¿sí? Porque puede que sea una persona que tenga discapacidad eh, visual, pero no para cantar, ¿sí? Pueden servir en la entrada, pueden servirse en la cafetería, pueden servir en el mismo ministerio, en todas las cosas que hay que hacer, preparar sillas, ¿cierto? Pueden mandar emails, o sea, definitivamente una persona con discapacidad tiene demasiados talentos, date la oportunidad de conocerlos, porque las personas también que tienen una discapacidad también quieren servirle al Señor. Nosotros no podemos ser el impedimento ni la piedra que les impida servirle al Señor. Antes nosotros también, si la persona piensa, porque también puede suceder, las personas que recién adquieren una discapacidad piensan que ya no pueden hacer nada. Nosotros estamos allí para mostrarles que sí hay un camino que también Dios quiere que ellos sigan. No sé si de pronto ustedes han tenido la oportunidad de conocer. Aquí en Estados Unidos hay una mujer que hizo una fundación y ella se llama Johnny. Y ella, en su testimonio muy lindo porque a los 16, 17 años ella queda cuadraplégica. Y en ese momento apenas había conocido del Señor. Y en su testimonio de cuenta cómo, o sea, ¿cierto? Le reclamaba al Señor, o sea, ¿por qué yo quedo así cuando apenas te conozco? Pero detrás de toda la obra que Dios tenía que hacer en la vida de ella se da cuenta que Dios le había permitido vivir eso para que ella fuera la que se acordara de los discapacitados. Y entonces ella tiene ahorita una fundación muy grande que justamente es la que promueve mucho que las iglesias sean iglesias inclusivas. Eh, y el alcance que ella ha logrado tener en todos
su época y en su cuadraplegia, o sea, ella sigue siendo cuadraplégica, pero todo el equipo que Dios le ha dado y a donde ha logrado llegar es porque simplemente ha comprendido que Dios iba a utilizar esa discapacidad para la gloria y la honra de su nombre. Entonces, hay dones y talentos que nosotros necesitamos conocer de las personas para que ellos realmente también puedan servirle al Señor en nuestra iglesia. Y para conocer muchas veces dones y talentos que necesitas hacer, compartir con la persona. Miren, muchas veces nosotros somos los que no buscamos compartir con ellos. Nosotros somos los que cerramos nuestros círculos de amistad, nosotros somos los que, ay, no, después no. Pero mira, entre tú más compartas con ellos, más vas a poder servirles y aún más vas a poder valorar muchas cosas en tu vida. Entonces es importante eso, ¿sí? En quinto lugar, pregúntate si tu iglesia es una iglesia de fácil acceso. Y aquí yo sé que vamos a empezar a mirar, mi iglesia no tiene eso, mi iglesia no tiene eso, o de pronto tu iglesia sí lo tiene, o es fácil adaptarla. Pero no quiero que nos estresemos, pero sí quiero que tengamos una visión. Para una persona con discapacidad es importante entonces que sea una iglesia, que tengamos una iglesia de fácil acceso. Cuando hablamos de fácil acceso es comprender. Tenemos parqueadero para ellos reservado, ¿cierto? Que uno diga, o sea, aquí cada vez que tú vengas, aquí va a estar tu parqueadero cerca de la puerta o pueden dejarte en la puerta y luego pueden parquear el carro. O también, si nuestra iglesia está en lugares de fácil acceso a transporte público, de fácil acceso también para taxi. ¿Por qué? Porque necesitan ese tipo de acceso. Necesitan, si nuestra iglesia necesita rampas para subir, porque muchos tienen escaleras, tenemos la facilidad para brindárselos. Tenemos aún, si nuestra iglesia tiene diferentes pisos, tenemos ascensores o elevadores para que ellos puedan accesar. Tenemos baños apropiados para ellos. Tenemos asientos apropiados para ellos. Tenemos en nuestras iglesias cuando ponemos las sillas o tenemos, ¿cierto?, la organización, hay suficiente espacio para que se muevan sillas de rueda. Y eso es importante tenerlo presente. ¿Por qué? Porque el día que llegue una persona, no queremos que se sienta como no hay lugar aquí para ti. Yo pienso que ese es el peor sentimiento que uno puede tener, y más yendo a la casa del Señor. Pero si nosotros ya estamos preparados, si usted empieza a mirar y comparte con los pastores de pronto que no están aquí, mira, tenemos que tener esto presente, entonces vamos a estar preparados para hacer esa iglesia donde vengan muchas otras personas que tienen una discapacidad, pero se puedan sentir en casa, ¿sí? Ahora, si en su iglesia no hay, qué bueno es tenerlo presente, para que el día de mañana, si hay una posibilidad de remodelación, de adaptación, usted ya sepa qué tiene que hacer, ¿sí? Que si las puertas son muy chiquitas, entonces, ay, bueno, la próxima vez busquemos tener una puerta más grande, ¿eh? Y eso a veces no solamente es para las personas con discapacidad, a veces también llegan madres con coches, ese coche que es doble, que es bastante grande y a veces no entra. Son cosas que tenemos que tener presentes, ¿sí? Y importante tener presente que necesitamos romper nuestros esquemas. Es decir, necesitamos enfocarnos en lo que ellos tienen y no en lo que les falta, ¿sí? Necesitamos tratar de ponernos en su lugar. Por lo menos muchas veces en nuestras iglesias hacemos guías bíblicas, ¿cierto? En hojas de papel, hacemos invitaciones y yo sé que muchas veces porque queremos ahorrar material hacemos unas letras bien chiquiticas. Pero ¿cómo se va a sentir una persona en la que está teniendo dificultades visuales para ver estas letricas? Van a decir, pues no pensaron en mí, esto no es para mí, ¿sí? En cambio, es importante que uno piense en esas cosas. Ahora, muchos van a adquirir discapacidades también por la edad. Entonces ya hay muchos que no pueden tener una buena visión. Y nosotros entonces hacemos las invitaciones con las letras más chiquitas posibles, o parece un contrato a veces, ¿cierto? De la letra menuda, pero entonces las personas no pueden, ¿qué? Saber qué está pasando, no se enteran, eso
para ellas eso es muy difícil leer. Entonces tenemos que pensar, wow, qué importante que en mi iglesia haya de pronto Biblias con letra grande. Qué importante que en mi iglesia hagamos de esas diapositivas con letras más grandes. Porque aquí al fin y al cabo ya algunos recursos los tenemos. ¿Qué tenemos que hacer? Adecuarlos y ajustarlos para ellos, ¿no? Entonces, qué importante es que rompamos los esquemas, ¿sí? Rompamos los esquemas. La otra vez, pues justamente hablando en el ministerio, en el grupo de Senti Kids que apoyamos, decía uno de los pastores, yo me tengo que conseguir una Biblia en braille, porque ¿qué si llega una persona, cierto, que tiene una discapacidad visual, cómo va a leer la Biblia? Y definitivamente es cierto. Para esas cosas tenemos que admitirlo, no estamos preparados, pero qué bueno es ponerlo en nuestra lista de preparaciones, en nuestra lista de las cosas que tenemos que hacer, para que en el momento ya sepamos cómo hacerlo y qué hacer. Entonces, tenemos que tener presente esto. Ahora les voy a compartir otros videos para que nos demos cuenta cómo a nivel mundial nos dicen que tenemos que tratar o apoyar a personas con discapacidades físicas. ¿Listo? Entonces, esto es un apoyo, cómo debemos tratar a una persona con discapacidad física. ¿Cómo apoyar a una persona con discapacidad física en los contextos de acción humanitaria? Todas las personas con discapacidad deben ser consideradas dentro de los planes de acción humanitaria. Toma en cuenta las siguientes recomendaciones para interactuar con una persona con discapacidad física. Acércate a la persona con discapacidad física, identifícate con tu nombre y pregúntale si necesita ayuda. Pídele que te indique cómo puedes apoyarle para garantizar su movilidad e interacción en el entorno físico. Las personas con discapacidad física, de acuerdo a su condición, suelen utilizar sillas de ruedas, bastones de apoyo, andadores, muletas, prótesis u órtesis de miembros superiores o inferiores y demás ayudas técnicas que facilitan su movilidad y accesibilidad. Estas son parte de ellas y no debes tocarlas o manipularlas sin su consentimiento. Para hablar con una persona usuaria de silla de ruedas, colócate frente a ella y de preferencia a su misma altura. Recuerda siempre preguntar a la persona con discapacidad cómo se la puede ayudar. Si la persona tiene movilidad reducida y utiliza muletas, andador u otra ayuda técnica de soporte, puedes ofrecerle tu ayuda, brindándole tu brazo como apoyo. Al caminar, adáptate a la velocidad de sus pasos. No la tomes del brazo sin consultarle. Recuerda que sus miembros superiores, dependiendo de su condición, son parte de sus apoyos. Si la persona con discapacidad física se encuentra trasladando objetos o bolsas, ofrécele ayuda para transportarlos por ella. Si no conoces el manejo adecuado de alguna ayuda técnica, pregúntale a la persona usuaria de qué manera puedes apoyarle para garantizar su seguridad. Asegúrate que la información sobre servicios de apoyo y ayuda humanitaria que vas a compartir con la persona con discapacidad física sea accesible, adaptada, adecuada y aceptada por ella. Si estás brindando apoyo a una persona con discapacidad física que esté en situación de vulnerabilidad durante una emergencia humanitaria, como la pandemia COVID-19, o por condición de desplazada, considera que puede requerir asistencia específica para su movilidad, aseo y cuidado personal, o para la toma de medicamentos, pregúntale qué tipo de apoyo requiere y asegúrate de que lo reciba. Igualmente, puede requerir de cuidado y atención médica permanente. Asegúrate de que pueda tener acceso a servicios médicos de manera oportuna. Es compromiso de todos y todas garantizar entornos y servicios accesibles a las personas con discapacidad. La igualdad de oportunidades les permite gozar plenamente de todos sus derechos y libertades fundamentales. Estas recomendaciones están fundamentadas bajo los principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, como también de los principios de la acción humanitaria inclusiva. Bueno, entonces así
Esa es una idea de cómo apoyar a una persona con discapacidad física. Ahora vamos a ver uno de cómo apoyar a una persona con discapacidad visual. ¿Listo? Qué pena. ¿Cómo apoyar a una persona con discapacidad visual en los contextos de acción humanitaria? Todas las personas con discapacidad deben ser consideradas dentro de los planes de acción humanitaria. Toma en cuenta las siguientes recomendaciones para interactuar con una persona con discapacidad visual. Acércate a la persona con discapacidad visual, identifícate con tu nombre y antes de ofrecer tu apoyo, pregúntale si necesita ayuda y cómo le puedes colaborar. Si la persona con discapacidad visual ha confirmado su necesidad de apoyo para orientarse, descríbele los escenarios y ofrécele indicaciones muy precisas. Por ejemplo, arriba o debajo de, a la derecha o a la izquierda. Sé lo más descriptivo posible. Si requiere asistencia, ofrécele tu hombro o antebrazo para que puedas guiarla hasta donde debe ir. Nunca le tomes de la mano o del bastón, ni los empujes por detrás. Si te vas a ausentar, avísale con anticipación para que esté informada de tu ausencia. Asegúrate que la información sobre servicios de apoyo y ayuda humanitaria que vas a compartir con la persona con discapacidad visual sea accesible, adaptada, adecuada y aceptada por ella. Puede ser en audio, sistema braille o macrotipo, que son letras grandes para personas con baja visión. Si estás brindando apoyo a una persona con discapacidad visual que esté en situación de vulnerabilidad durante una emergencia humanitaria, como la pandemia COVID-19 o por condición de desplazada, debes considerar que puede utilizar medicamentos. Pregúntale si lo hace. Si es así, asegúrate que los tenga y los utilice. Igualmente, puede requerir de cuidado y atención médica permanente. Asegúrate de que pueda tener acceso a servicios médicos de manera oportuna. Es compromiso de todos y todas garantizar entornos y servicios. Bueno, vamos a pararlo ahí porque termina igual que el video anterior. Pero si nos damos cuenta con estos dos videos, realmente nos podemos dar la idea de que muchas cosas que nos están diciendo no las hubiéramos pensado. Que muchas veces actuamos nosotros mismos sintiendo, esto es lo mejor que yo puedo hacer por ellos, pero realmente no es así, ¿cierto? Como quitarle su apoyo, ponerle la mano donde no va. Y algo muy importante que decía aquí el señor en el video es que muchas veces nosotros queremos manipular, en el caso de las personas que tienen discapacidades físicas y utilizan algún apoyo, queremos manipularles ese apoyo cuando realmente tenemos que preguntar porque no sabemos cómo se vayan a sentir ellos, ¿no? Entonces, importante que tengamos presentes estos puntos. Y también está el aspecto con las personas que tienen una discapacidad se me fue la onda. De auditiva, ¿cierto? Personas que tienen sordera. Muchas veces pensamos que necesitamos hablar con ellos a través de las señas. Y créanme que es importante que pensemos en eso en nuestras iglesias, ¿cierto? El lenguaje de señas. Sin embargo, aquí hay un video de cómo hablar con personas que sufren sordera y que nosotros no sabemos hacer lenguaje de señas. Entonces quiero compartírselos. ¿Cómo se debe hablar con personas sordas? A nivel general, existe la creencia de que para comunicarnos con una persona sorda necesitamos aprender lenguaje de señas. Pero lo cierto es que la mayoría de los sordos ni siquiera sabe señas. Muchas personas pierden la audición de adultos cuando ya han aprendido a hablar, por factores hereditarios, accidentes, enfermedades o vejez. Según la Organización Mundial de la Salud,
Una tercera parte de las personas mayores a 65 años presenta sordera discapacitante. Además, cada vez es más común que niños que nacen sordos aprendan a hablar gracias a la estimulación temprana, la terapia audioverbal y los equipos de audición. Incluso es usual que sordos señantes aprendan lenguaje oral para comunicarse con personas oyentes. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo primero que hay que saber es que las personas sordas usualmente se apoyan en la lectura labial para entender el lenguaje hablado. Eso significa que la comunicación con ellos será en gran parte visual, por lo que antes de hablar debemos garantizarnos la atención y visibilidad de nuestros labios. Si le hablamos por detrás o de largo a una persona sorda, es probable que no se entere. Se debe hablar siempre de frente y nunca dar la espalda. Tampoco conviene taparse los labios o hablar con cosas en la boca, como chicles, cigarros o lapiceros. Debemos cuidar nuestra pronunciación para que sea más clara y evidente, sin exagerar o gritar, y tener la disposición de repetir las veces que sea necesario si no nos entienden. En todo caso, si no se consigue una buena comunicación, podemos probar escribiendo el mensaje en papel o en dispositivos electrónicos. Aprendamos a respetar y convivir con las personas y sus diferencias. Después de todo, lo normal es ser diferente. Listo. Entonces, qué bonito es saber que tenemos la oportunidad y cómo podemos realmente nosotros hacer que una persona con discapacidad se sienta a gusto en la iglesia, ¿sí? Ante todo esto, entonces, es importante también entender que en la iglesia les podemos asistir de la siguiente manera. Si nos dimos cuenta, siempre es presentarnos y conocer su nombre y preguntarle cómo te puedo servir, ¿sí? Espera que él te diga cómo le puede servir. De pronto te va a decir, sí, por favor, guíame al lugar, o por favor, dime dónde están los baños, o ¿por qué? Porque de esta manera nosotros podemos hacerles sentir que están en casa. En segundo lugar, es evita sobreproteger. ¿Qué significa eso? Que tú necesitas reprogramarte y no pensar que porque tiene una persona que es una persona con discapacidad no puede hacer las cosas, ¿sí? Entonces necesitamos darles ideas para que se sientan más amenos, ¿cierto? Diciéndole, si quieres te puedo traer una Biblia con letras más grandes, o si quieres puedes escuchar la Biblia por la siguiente aplicación. En algunas iglesias utilizan binoculares para aquellas personas que sufren de la visión para que puedan ver, ¿cierto? Al frente. Y definitivamente, entre más tiempo pasemos con ellos, nos ayuda a nosotros a quitarnos los temores de cómo actuar con ellos. Nos da más confianza de hacer algo correcto que lo incorrecto con ellos. Y realmente de encontrar en ellos amistad, encontrar en ellos hermandad, encontrar en ellos que también son personas creadas por Dios con un propósito aún para nuestras propias vidas, ¿sí? Que es importante tener presente, ayudar a proveer servicios especiales. Y eso tiene que ver mucho con el transporte. Muchas personas quieren ir a la iglesia, pero de pronto no tienen la facultad. Entonces, qué importante es que nosotros también podamos decirle, necesitas transporte para la iglesia, cómo te podemos brindar, cómo llegas tú a la iglesia. En otras ocasiones hay personas que tienen perros guías. Y eso es muy importante también entenderlo porque hay iglesias donde no dejan que entren perros. Entonces, ¿cómo haces tú si una persona tiene un perro guía? Y también entender el concepto del perro guía, porque muchas gentes ven al perrito, ay, qué lindo el perrito, y quieren agarrar al perrito, pero estos perros guías son como los ojos de esa persona. Ahora, pregúntate, ¿a ti te gustaría que te estuvieran agarrando los ojos? No, efectivamente no. Entonces, también es entender, o sea, es un perro guía, son los ojos de la persona, porque tenemos que estar, ay, qué tan lindo el perrito, que no sé qué. No, el perro guía no es para estar acariciando y que, ay, tan lindo el perrito. Y eso también tenemos que transmitírselo muchas veces a los niños, porque pues los niños ven un perrito y ya quieren montárselo encima y qué tan lindo y quieren jugar, pero hay que explicarles eso a las personas, a nuestra iglesia, a los niños, para que aquella persona pueda sentirse que es que aquí realmente me respetan y me valoran. Entonces, ayudar a proveer servicios especiales tiene que ver con todo este aspecto. Si hay personas que sufren de ceguera, entonces la necesidad de ofrecerles material en braille,
¿sí? Es pensar en, según su discapacidad, nosotros cómo los podemos hacer sentir a ellos más bienvenidos y cómo pues la iglesia está para brindarles también a ellos este tipo de recursos, ¿cierto? Y en el caso de los niños, siempre es importante también entender varias cosas, por lo menos si tenemos un niño con discapacidad visual, entonces, mira, aquí está la crayola amarilla, esta es la roja, esta es la verde. Entonces, si el niño tiene una discapacidad visual y yo le estoy diciendo y nombrando todas los crayolas, entonces es como comprender, ok, él tiene una discapacidad visual, es importante que yo le dé otro recurso para que él sepa qué tipo de crayola es. Entonces, muchas veces a la crayola habrá que ponerle etiqueta en braille. O habrá que ponerle cosas sensoriales para que él pueda identificar la crayola correcta. Ahora, a este tipo de niños muchas veces a nosotros sabemos que a los niños les encanta muchas veces el arte, pero con ellos tendrá que ser otro tipo también de arte, tendrá que ser otro tipo de actividades, más actividades sensoriales, con texturas, ¿cierto? Porque es más fácil para ellos identificarlas. Porque no queremos hacer sentirlos como, ay, tú no puedes hacer eso o te va a ir mal en esa actividad. Al contrario, queremos que aprenda y cómo nosotros también estamos pendientes de ellos para que puedan conocer el Evangelio de la manera adecuada. Entonces, también con los niños se pueden comprar crayolas planas. Hay unas crayolas que vienen planas como en forma de triángulo y unas crayolas grandes, de manera que para ellos sea más fácil agarrarlas, que si están en la mesa no se ruedan. Miren que son cosas tan sencillas, pero que nosotros haciéndolas podemos brindarles a las personas realmente que se sientan que están en casa, ¿cierto? Muchas veces ponemos canciones o queremos hacer dramatizaciones en la iglesia con los niños, no los excluyas. Habla con anticipación con los padres, mándales el libreto, dile, mira, él va a hacer la estrellita y él tiene que hacer movimiento con las manos así. ¿Por qué? Porque los padres son sus guías también. Y los padres quieren que los niños estén incluidos en todas las actividades de la iglesia. ¿Sí? Ahora, en la iglesia, en el ministerio infantil, tú también puedes hacer uso de ellos, y aunque suene un poquito, o sea, puedes tenerlos presentes para todas las responsabilidades. No porque ellos tengan una discapacidad, entonces no, ya, tú no colaboras, tú no participas. No, al contrario, tú les puedes dar un amigo, un compañero, entonces tú le dices, mire, ustedes dos van a ser los encargados de esto. Y de pronto, un niño con discapacidad visual de pronto no podrá mostrarnos muchas cosas visualmente, pero ¿qué sí puede hacer? Hablarnos. Y podrá aún describirnos más cosas. ¿Por qué? Porque para ellos se desarrolla la atención de observación por su imaginación de otro tipo de manera, ¿sí? Siempre podrán participar en clase, siempre podrán ser también los asistentes, siempre, y esto nos hace a nosotros realmente mostrarles a los niños que todos son inclusivos, que no porque tú tienes una discapacidad vales menos, no, al contrario, todos tenemos un don y un talento que lo podemos poner al servicio del Señor en la iglesia. Entonces hay talentos musicales, hay talentos de administración, de organización, o sea, nosotros no nos alcanzamos a dar cuenta porque realmente nosotros somos los que limitamos muchas veces a las personas con discapacidad, ¿cierto? Entonces, dar responsabilidades en clase es muy importante. Pueden ser los que pasan las hojas, pueden ser los que trabajan en equipo y siempre estar apuntando al evangelio y no mostrarle a los niños como, ay, Dios es malo porque le pasó una enfermedad y tiene una discapacidad. No, al contrario, o sea, Dios quiere utilizar a él con una discapacidad y tienen tanto por enseñarnos que a eso es a lo que tenemos que estar nosotros atentos. Y con esto también quiero que entendamos lo que dice la palabra de Dios en Mateo 14 del 15 al 17, porque ¿cuál es el ejemplo que nos da el Señor Jesucristo? Dice este pasaje, esa tarde los discípulos se le acercaron y le dijeron, este es un lugar alejado y ya está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que puedan ir a las aldeas a comprarse comida. Mas Jesús le dijo, eso no es necesario, denles ustedes de comer. Pero lo único que tenemos son 5 panes
y 2 pescados, le respondieron. Y aquí quiero enfatizar mucho en lo que los discípulos le dijeron a Jesús es, ve, despídelos, que se vayan a buscar comida. Ellos tenían una necesidad, pero ¿qué les dice Jesús en el 16? Eso no es necesario, denles ustedes de comer. Muchas veces nosotros queremos que porque nuestra iglesia no está capacitada, que vayan y busquen otra iglesia. Pero ¿qué les dijo Jesús? Denles ustedes de comer. Yo creo que es un llamado muy importante que nos hace a nosotros el Señor Jesucristo, que somos nosotros. Si ellos han llegado a nuestra iglesia, somos nosotros los que necesitamos servirles. Somos nosotros los que necesitamos ministrarles. Somos nosotros los encargados. Muchas veces nos gusta así como, no, ve, busca otra iglesia, ve para otro lado. Ve. Y yo entiendo, ¿por qué? Porque va a requerir de nosotros más esfuerzo, más trabajo, más capacitación, ¿sí? Pero qué importante es que nosotros hagamos, como dijo Jesús, que nosotros seamos, o sea, si una persona llega a nuestra iglesia, porque el Señor la quiere también poner ahí. ¿Y quiénes somos nosotros para estar decidiendo si sí o si no? No, al contrario, nosotros los recibiremos con los brazos abiertos, ¿cierto? ¿Qué haremos nosotros? Nos iremos ajustando. ¿Qué haremos nosotros? Le compartiremos, mira, en estos momentos no tenemos un ministerio de necesidades especiales, pero contigo lo vamos a empezar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese es el tipo de proyección que nosotros tenemos que tener ahorita en nuestras iglesias. Muchas de las cosas de las que hemos hablado, de pronto en tu iglesia no ha pasado nada, pero que es necesario que nosotros estemos preparados, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante hacer? Primero, oremos. Oremos por nuestros corazones y por el corazón de nuestra iglesia, para que en todos nosotros haya ese amor por las personas con discapacidad. ¿Sí? Para que nosotros estemos preparándonos para cuando el momento que nos toque, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer también? En segundo lugar, trabaja con ellos y con los recursos que tienes, ¿sí? O sea, por eso el Señor Jesús les dijo, denles ustedes de comer. Y entonces, ¿qué dijeron los discípulos? Tenemos esto y esto. Y el Señor les dice, bueno, con eso, ¿sí? Él no les dice, bueno, no, vaya y busquen, pues, vaya a una tienda y mire a ver qué compran. No, con lo que tengamos. Mira lo que les decía, lo que tengamos, pongámoslo al servicio del Señor. Que tenemos personas que quieren, eso es lo más importante. Que no tenemos, demos la visión, oremos por ella, ¿cierto? Que llegue una persona, digámosle, mira, o sea, contigo vamos a empezar este ministerio, vamos a apoyarnos, necesitamos que tú nos digas cómo te podemos servir para nosotros en nuestra iglesia, ir haciendo los ajustes. No nos dé pena eso, al contrario, sintámonos bendecidos porque una persona aún con discapacidad nos puede decir, no, mira, porque necesitamos fácil acceso, pero mira, yo pienso que por aquí puede ser fácil, mira, porque ellos también yo sé que están dispuestos a hacerlo. Adaptémonos y hagamos las cosas, los ajustes necesarios, ¿cierto? Entonces, de pronto, vamos a poner de otra forma las sillas para que las personas tengan mayor acceso, o de pronto, pues, vamos a ponerle una barandita al baño para que la persona que pueda entrar, entonces tenga ese soporte de apoyo. Son esas cositas de adaptación y ajustes que necesitamos ir haciendo. Y como les digo, no es que ya tenemos que poner una carga sobre nuestras iglesias, no, ¿cierto? Y compartamos la visión de este ministerio, qué hacer, lo que hemos aprendido, qué hacer, cómo hacerlo. Y aún aquella persona que esté sumamente, eh, que el Señor ponga ese fuego en su corazón, que se capacite más y le comparta al resto de la iglesia, ¿sí? Porque en esto no lo estamos haciendo solos, no somos solamente nosotros. Muchos de los que estamos aquí, ¿qué podemos hacer? Compartirles a los demás. Llega una persona y mira, a mí me enseñaron esto, que lo que tenemos que tener presente es esto y esto y esto. Y podrán ser 3 cosas, podrán ser 2 cosas, podrá ser una cosa que se te quedó el día de hoy, pero cuando tú la aprendes y la compartes, va a ayudar a que todos seamos una iglesia que realmente está dispuesta a hacer inclusive a las personas con discapacidad, porque el llamado es para todos nosotros, ¿sí? Entonces, quería compartirles esto el día de hoy. Definitivamente pienso que son puntos importantes que tenemos que tener presentes en nuestras iglesias y busquemos cada día ser una iglesia verdaderamente inclusiva para la gloria y la honra del Señor. No sé si algunos tienen alguna pregunta o quieren hacer algún comentario.
Sí, Carito, me gustaría que de pronto pudiéramos abrir un poquito este tiempo final para que muchos de nosotros podamos escucharnos y de pronto conocer de pronto en qué iglesias ya tenemos algunos casos, cómo se han adecuado o amoldado, cómo están trabajando con estas personas, ¿cierto? Y que podamos aprender entre todos o inclusive hacer preguntas, ¿cierto? Tenemos esta situación, cómo podemos mejorar, cómo podemos ayudar. Entonces, nos gustaría escucharles. Este es el tiempo para poder practicar, a preguntar, perdón, y para poder intervenir y poder hacer este tiempo un poco más práctico. Entonces, no sé si alguno tenga alguna aporte para darnos en este punto que estamos estudiando, que estamos capacitándonos el día de hoy. Creo o escuché en alguna de las iglesias una vez, hace como, no sé si 6 meses o más de 6 meses, me habían preguntado que tenían un niño invidente que estaba llegando a las clases, ¿cierto? Y que no sabían de pronto cómo ayudarlo para poder también incluirlo dentro de las clases de niños. Entonces, no sé si de pronto por ahí está la persona que nos hacía esa pregunta de cómo podían trabajar con el niño que es un niño invidente. No sé si alguno tenga algún caso parecido o que quepa dentro de este punto de discapacidades físicas dentro de sus iglesias. Nos gustaría escucharles y que no haya temor de aparecer en cámara, tranquilos, estamos en familia. ¿Quién está por ahí que quiera aportar alguito y que quiera comentarnos un poco el caso de su iglesia? ¿Alguien? ¿Alguien a la una? Yo, Hola a todos. Ahí estamos, gloria a Dios. Bueno, está María Alejandra. ¿Y quién más? Dilsa. Ilsa. Bueno, muy bien. Entonces vamos a empezar con María Alejandra y después continuamos con Dilsa. Adelante, María Alejandra. Hola, bueno, mi nombre es María Alejandra, yo soy de Miami Centro. Em, bueno, respecto al tema, la enseñanza que nos dio, hemos recibido hoy es muy importante. Un punto sobre todo que mencionó em, en la parte de los recursos, ¿no? Que es aprender a preguntar, no para hacer algo por ellos, o sea, anular la capacidad de ellos, sino para hacer algo con ellos, o sea, aprender a acompañar. En nuestra iglesia estaba pasando algo que hay una niña, no sé de verdad qué condición tiene, pero pues yo creo que no hemos podido, ¿no? Porque no conocemos. De repente a veces uno por no saber, sin querer uno evita, ¿no? Involucrarse. Y bueno, creo que es algo que eso me ha hecho reflexionar porque yo la veo siempre y su hermanita menor, ella está en la clase de niños y ella, pues, es muy especial también, ¿no? Entonces, es eso, como que uno a veces dice, bueno, mejor no me acerco porque no quiero cometer un error, pero a veces no, como que no nos pellizcamos por aprender más para poder acompañar a la persona, ¿sí? Y bueno, y también en el asunto, eso en lo físico, ¿no? Pero también hay situaciones graves que de repente no nos hemos dado cuenta que no se notan como dificultad, situaciones en la salud mental, ¿no? Entonces eso, como que aprender a notar, estar más pendiente, bueno, si esta persona se comporta o ya veo algo, pues creo que eso es lo que aprender a acompañar. Gracias, María Alejandra. Qué bueno de verdad poder entender ese punto también. A veces es porque no nos capacitamos. Mire qué importante es conocer estas cosas para perder el miedo y para poder involucrarnos un poquito más, ¿verdad? Entonces, gracias a la pastora Carol que de verdad nos abre un panorama de poder quitar el miedo, las prevenciones. Mejor para no ir a embarrarla, mejor no me acerco. Esa puede ser una de las muchas actitudes que a veces tomamos para no ofender, mejor nos retiramos. Y la verdad, pues nunca será esa una buena opción tampoco.
Entonces, gracias a Alejandra por compartirnos tu experiencia y ojalá que el Señor te siga dotando a través de todas estas capacitaciones para poderte acercar a esa niña, acercarse a su familia, que también necesitan ese apoyo, ese acompañamiento y preguntar. Yo creo que como Carol nos compartía, o sea, preguntar nunca va a estar de más ni va a ser grosero. Saber preguntar, obviamente, con respeto, desde la posición de hijos de Dios, ¿no? De querer siempre el mejoramiento de la situación y que la otra persona esté bien. Yo creo que nunca será indiscreción preguntar. Entonces, gracias Alejandra. También tenemos a Dilsa. Dilsa, adelante. Hola, hola, saludo a todos desde Panamá. Qué bueno compartir estas cosas tan importantes. Wow, demasiado, demasiado importante. Y no solo para los niños, sino toda persona mayor también que llega a nuestra iglesia. Nuestra iglesia adolece de facilidades para poder hacer que estas personas se acerquen. Esto es demasiado importante. Nosotros tenemos en la iglesia un niño especial y anoche ayudando colaborando con el Ministerio Kids aquí en Senti, Panamá, el chico que ya tiene casi 25 años, pero en su mente, su personalidad es de un niño de 10, menos 8, una cosa así. Entonces, yo lo conozco desde chiquito a él, pero entonces ahora me doy cuenta con el tema que han compartido es que necesitamos conocer qué tipo de discapacidad tiene para poder tratarlo. Entonces el Espíritu Santo nos ayuda y nos guía, pero necesitamos involucrarnos y preguntar a la mamá, al papá, a ver, cuéntame, ¿qué tipo de discapacidad tiene este niño? ¿Cómo lo puedo ayudar? ¿No? Entonces anoche, por ejemplo, me tocó colaborar con el tema Kids, que lo preparé y todo, pero definitivamente él no está capacitado para todo ese lenguaje que tenemos para los otros niños, de toda esa manera. Entonces, bueno, yo ya teniendo ese conocimiento previo, yo decía, a este niño, Frank, hay que tratarlo de una manera diferente. Entonces, yo le puse una actividad a su manera de él de entender las cosas. Y él trata de involucrarse con todo y hermoso ver cómo quedaba involucrado y cómo los otros niños entienden quién es Frank, qué tiene, de qué sufre, cómo lo puedo también yo involucrar. Los niños aprenden eso. Entonces, este tema demasiado importante, pienso que tenemos que ser más arrebatados en nuestra iglesia de procurar que esto se lleve a la realidad en nuestras iglesias. Demasiado importante. Y son tan lindos, tan bellos, y no todas las personas. Y otro punto más que quiero de repente aportar, pienso que también las personas con discapacidad que no se pueden movilizar por algún hecho en sus casas, no sé, poder involucrarlos a través de la parte virtual de nuestra iglesia, ¿sí o no? Pienso yo, ¿no? Tener con ellos un tema especial para ellos, a involucrar a 2, 3 que estén en la misma situación y ellos poder entonces acercarlos a Dios, orar con ellos. Pienso que eso les va a motivar bastante también. Un resumen así de lo que pienso. Gracias, Dilsa. De verdad que sí. No sé si Carito tienes algo que aportar a lo que Dilsa nos acaba de comentar. Ya, qué pena que no encontraba para quitar el micrófono. Ay, me alegra saludar a Dilsa. Definitivamente lo que dices al final, se me pasó mencionarlo, pero hay personas, como les decía, por los grados de discapacidad, hay un momento que ya no se van a lograr movilizar. Y cuando eso sucede, lo que la iglesia tiene que hacer es hacer grupos o equipos que vayan y visiten a la persona, ¿sí? O sea, porque tú no te puedas movilizar, entonces ya dejas de ser de la iglesia. Y obviamente toda esa parte de la online, virtual, nos ayuda mucho porque la persona puede participar de estudios bíblicos sin tener que moverse. Pero entonces también viene la otra parte, ¿cierto? De también la coinonía, del compañerismo. Entonces, qué bueno que hablando con la persona, pues se pueda de pronto, sí, de pronto visitarla, si ella permite que vayan más personas. O sea, por eso decíamos, es tan importante hablar,
es tan importante preguntar, ¿no? Y también lo que mencionabas de qué importante es hablar con los padres, o sea, por lo menos cuando hay niños con discapacidad, muchos de los niños de pronto no saben la complejidad, sino que ellos ya la manejan. Entonces, qué importante es que los padres nos puedan comentar, ¿no? Y una de las preguntas que de los comentarios que les hacía es, ¿cómo te puedo servir a ti y a tu familia? ¿Sí? Porque también es importante entender que está la persona que tiene la discapacidad, pero también está la familia de la persona con discapacidad. ¿Sí? Y qué bueno también es importante decirles a ellos, ¿cómo te puedo servir a ti? Porque de pronto tú no vives la discapacidad, pero vives alrededor de todo el movimiento, ¿no? Y entonces en ese aspecto, pues ya viene una parte pastoral, que es la administración a la persona, a las familias, pero también que ellos nos puedan a nosotros comentar muchas más otras cosas eh, sobre cómo podemos realmente servirle, ¿no? Entonces son puntos realmente importantes eh, y qué bueno que, como decíamos, la capacitación pasada, y voy a buscarlo para mandárselos en el grupo del Senti Kids, es un pequeño formato donde nosotros hacemos preguntas importantes y básicas que se le tienen que hacer a una persona con discapacidad, ya sea de desarrollo o física. Y esos son archivos que tenemos que mantener para que todo el equipo que esté en SentiKids o el equipo de servidores en la iglesia pueda conocer, ¿cierto? A la persona, lo que vive, su tipo de discapacidad y cómo se le puede realmente servir. Para que esto no esté así como siempre preguntándole una a la persona, sino que haya una buena comunicación en nosotros como iglesia y entonces todos estemos ya preparados para servirles a cada una de las personas que llegan a nuestras iglesias. Entonces podríamos añadir eso por ese lado. Así es, y qué lindo podría ser que nosotros los que nos estamos capacitando seamos esos forjadores, impulsadores en medio de nuestras iglesias, ¿sí? Que no esperemos a que el pastor lo haga, que no esperemos a que los que están liderando la iglesia lo hagan. Si tú eres un servidor, más todavía, gloria a Dios por eso, porque estás aquí capacitándote, pero no te limites si tú crees que de pronto no te van a escuchar. Para eso está la oración, para eso está también que te prepares, para eso está que hables con el pastor, para que tú le expongas la necesidad. Y qué lindo tener un ministerio de necesidades especiales de todo tipo, o sea, porque a veces limitamos las necesidades especiales a es que no tengo a nadie, pero hay necesidades especiales en medio de nuestra iglesia que no tiene que ser de pronto una discapacidad física o una situación de neurodiversidad. Entonces, por eso, qué lindo ya ir preparando un equipito de personas que les mueva el corazón, personas que de verdad sientan como esa necesidad de servir a aquellos más olvidados, digámoslo así, o que con más necesidad física o ayuda, ¿verdad? Entonces, qué lindo que se vaya preparando un ministerio y un ministerio no tiene que ser un ministerio cuando hay más de 5 personas, no. Donde hay 2 o más reunidos, el Señor ahí está. Así que usted solito con alguien más que el Señor le dé, que sigan esa labor en medio de su iglesia y que sea ese como nuestro desafío de que haya ese ministerio de necesidades especiales que sea como que los ojos y los oídos para el pastor que está ahí, que tal vez tiene tantas cosas encima que de pronto no alcanza a ver o no se da cuenta o de pronto está tan lleno de ocupaciones que usted pueda hacer ese bálsamo de alivio para su iglesia conformando este ministerio y que usted pueda llevarlo a un nivel mucho más allá. Entonces, ¿quién más, alguien más que nos quiera compartir acerca de este punto? Si de pronto tenemos aquí unos minutitos más. No sé si alguien esté por ahí que quiera compartirnos su experiencia, así como Dilia, así como Alejandra. ¿Alguien más por ahí? Buenos días, Muy buenos días. mi nombre es Aracelis, de aquí de Houston. Bienvenida, Araceli. Bueno, mi experiencia, mi esposo era discapacitado porque él se quemó en un accidente y pues,
Sí era fuerte porque tenía que ayudarlo a bañar, a vestir. Tenía los niños, cuando tuve los niños, desde pequeños ellos se acostumbraron a eso, a ayudar a su papá, a darles la comida. Y pues también los niños se acostumbraron a que cuando salíamos a la calle, pues mucha gente se asustaba, niños le preguntaban por qué estaba en esas condiciones. Y pues mis hijos ya se habían acostumbrado a que en la escuela le preguntaban eso. Entonces sí, pues tuve 22 años atendiéndolo a él con su discapacidad. Wow, Adita, qué lindo tu testimonio y qué bueno que de pronto toda esa experiencia que tú tuviste con tu esposito y además tus hijos puedan ser de pronto de ayuda en medio de la iglesia para hacernos conscientes de qué cosas podemos hacer por aquellos que están en esa necesidad, no solamente como decía la pastora Carol, por la persona que está sufriendo la discapacidad, sino por la familia que también están en ese trabajo constante de ayudar, de estar ahí y que también necesitan, ¿cierto? Un tiempo de pastoreo, como lo decía también la pastora, y también de acompañamiento. ¿Cómo te podemos ayudar? A ti que también eres un ayudador y facilitador de tu familiar en medio de tu casa. Entonces, gracias por compartirnos tu experiencia y ojalá que el Señor te siga usando ahí en medio de tu iglesia para enseñar a otros y para hacerlos sensibles a esta necesidad. Ujú, sí. Gracias, gracias por tu comentario y por tu participación en esta capacitación. ¿Alguien más que nos quiera participar en este momento? Albanelli, tienes el micrófono abierto, ¿vas a participar? Sí, sí, quiero participar. Adelante. Adelante, Albanelli. Estamos aquí escuchándote. Creo que cerraste otra vez el micrófono y no te escuchamos. ¿Me escuchan? Ahora sí te escuchamos. Bueno, yo también tengo un hijo discapacitado, pues no puedo tenerlo, pero él ha ido a la iglesia conmigo, porque en la iglesia, pues acá con la pastora Sandra Mazuera, se están utilizando los niños para que ellos reciban a la gente con una bananita y hay varios niños discapacitados, también una niña de ella y otra señora que tiene 2 nietos discapacitados. Mi hijo quemó neuronas al nacer, o sea, ese es mental, pues no puedo tenerlo yo desde el 2019, yo estaba en el Ministerio de Panamá, pero ahora estoy en Colombia porque tengo que hacer una vuelta para él porque el gobierno me va a ayudar con algo y por eso lo tengo acá en Colombia. Estoy en Colombia, pero de verdad que es muy importante esta capacitación porque es muy duro tener un hijo discapacitado cuando a uno solo le toca que trabajar para sacarlo adelante, para ayudarlo. Él sí está discapacitado, pero él es muy inteligente. Él ayuda, yo estuve en la iglesia, yo lo llevé a la iglesia, a ver, y estaba pensando de volverlo a sacar los sábados para llevarlo a la iglesia en la fundación de los tengo. Pero de verdad que es importante ponerle más atención a estos niños porque ellos son niños grandes, pero tienen mucha inteligencia y su estado motriz es muy desarrollado para ellos, psicomotriz es muy desarrollado, porque ellos pueden ser más inteligentes que nosotros que tenemos hasta estudios y todo. Solamente es guiarlos y ayudarlos en el camino de la dirección de Dios para que ellos puedan expresar más lo que se puede ver. Muchos talentos, habilidades tienen ellos, solamente es ayudarlos. Ese es mi aporte y pues este programa me ha tratado mucho porque pues mi hijo es muy inteligente en ese sentido y que ellos Gracias. no dejarlos quietos en la iglesia cuando los llevemos y no ponerlos a que ellos también participen con nosotros como si fueran, no tuvieran discapacidad, porque es lo que hay que tener en cuenta que ellos no hay que menospreciar y no hacerlos, es que tengan ese valor de que nosotros los tenemos para que ellos mismos colaboren y nos ayuden, porque ellos lo pueden y Lo hay pueden más hacer. y lo Así pueden es. hacer. Bueno, ese era mi Así es. aporte. Gracias, Albanelli. Oramos para que el Señor te siga fortaleciendo en esa ardua labor y que el Señor te respalde en todos los tratamientos para tu niño. Y bueno, esa es la verdad. Lo que está discapacitado es
el cuerpo, pero el espíritu está dispuesto, ¿sí? El Así es. espíritu está ahí, está vivo, no está discapacitado, es el cuerpo. Entonces no podemos limitar la palabra de Dios por una discapacidad para una persona. Dios llega de Así es. diferentes maneras a la vida y al corazón de cada uno de sus hijos. Ujú. Yo quiero ¿Alguien agregar más? algo. Elsa, Sí, claro que sí, adelante. mira, aquí es de Charlotte, North Carolina. Entonces, yo pertenezco a Saint Titulbar. Estoy aquí, gracias a la pastora Sandra. Bueno, yo quería compartir algo muy lindo. Yo trabajo con niños con necesidades especiales y yo me acuerdo que tuve una mamita que el niño nació completamente cuadripléjico y la mamita tenía mucho miedo, mucho temor porque desafortunadamente nosotros como latinos queremos esconder las cosas, queremos esconder que nuestro hijo tiene cierta discapacidad, entonces no lo sacamos, lo escondemos, lo metemos debajo donde sea y eso no es así. Entonces, a raíz del programa, yo le di al niño todo lo que era intervención temprana hasta los 3 años. Y siempre animé a la mamá a incluir a la familia porque ella se sentía demasiado cargada porque imagínate, eso no es fácil para una manita tener un niño en esas condiciones. Entonces yo la animaba y le decía, no, él puede hablar, él puede hacer esto, él puede hacer lo otro. Y así trabajamos mucho. Me acuerdo que en la parte sensorial para él fue muy difícil. Empezamos a trabajar con vasitos, con copitos de algodón, porque no quería comer y empezar a recibir olores, 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 olores. Y fuera de eso, el niño perdió la vista. Entonces, bueno, con el tiempo el niño se sentó en su silla de ruedas, bueno, y me la encontré hace poco. El niño tiene en este momento 8 años y él está sirviendo al Señor en la iglesia. Él es el que toca el piano con 8 años, tiene una habilidad impresionante. Yo fui a verlo y habla. ¿Cómo será que tuvo la iniciativa de escribirle al presidente, cuando estaba el presidente, ay, en anterior, ¿cómo se llama? El que se está lanzando allá, se me olvidó el nombre, bueno, el presidente que se está lanzando ahorita. El Ese, anterior Trump. a este fue Trump. Exactamente, Trump. Le mandó una carta porque él quería, el anhelo de él era ir a tocarle a Trump allá a la Casa Blanca. Y entre todas esas cartas, gracias a Dios, se la leyeron, le dieron la respuesta como en 2 meses y el comité allá ya le mandó todos los tiquetes pagos para toda la familia y él fueron a visitar al presidente. Eso fue el anhelo más lindo que él tenía, eso era su corazón, pero él sirve al Señor. Entonces, todo lo que hablaba la chica de toda la parte sensorial, cómo poder ayudar al niño a despertar toda esa parte sensorial a pesar de que no tenía su visión y era cuadrapléjico, imagínate. Entonces, ahí lo vemos. Y muchos niños en la iglesia lo admiran, lo ayudan, toda la gente lo quiere muchísimo, todo lo que necesita a nivel de movimiento, a la mamá le ayudan, la mamá ahorita tú la ves, es una persona diferente, feliz, dichosa por tener un hijo así. Como yo le decía, Dios tiene un propósito. Cuando Dios le da a un niño a una persona, es porque Dios sabe que tú puedes salir adelante con tu hijo. Y mira, la belleza que tiene ahorita. Eso Gloria quería compartirlo. Amén. Qué lindo testimonio, Elsa. Es verdad, no podemos perder la fe, la esperanza. Dios trae alegría, paz, trae descanso al alma del afligido. Así que, ¿cómo le vamos a negar a la gente y sobre todo a estas familias y personas que están con estas discapacidades? ¿Cómo le podemos negar ese gozo, esa paz, esa esperanza en ese Dios que nos da tanta esperanza? Gracias por ese testimonio. Ahí lo vemos vívidamente. Nuestros niños pueden servir todo en cualquier parte de nuestra iglesia, niños y personas adultas, porque realmente esa es la otra parte que de pronto tocaríamos más adelante y es las personas mayores con discapacidad que lo tocó levemente la pastora Carol. Muchas personas mayores que tal vez están perdiendo la visión, que están perdiendo aún sus memorias, ¿sí? Que están sufriendo de Alzheimer, que a veces la familia no las quiere sacar porque creen que ya no pueden estar en medio de la gente, ¿verdad? Y que empiezan a aislarlas y que lamentablemente pues se van quedando solas. Entonces también tener en cuenta estas situaciones que no solamente los niños y las personas en edad mediana puedan sufrir, sino también nuestros ancianos
que no nos olvidemos de ellos, ¿cierto? Que si en alguna manera ya no pueden movilizarse hacia la iglesia, que podamos como iglesia también visitarles, hacerles más cercana, ¿cierto? La iglesia y que podamos incluirlos en nuestros grupos de oraciones en casa, que podamos visitarlos. Inclusive se me viene a la mente una persona que asistió aquí a la iglesia que mucho antes de que yo viniera y que ella empezó a perder su memoria y a sufrir y a padecer de Alzheimer. Al inicio quisimos todos como iglesia acercarnos, estar con ella, involucrarla, ¿verdad? No dejarla tan solita, pero lamentablemente el falta de acceso a la familia, ya que la familia no es creyente, no se congrega en la iglesia, pues es complicado porque ya la señora ni siquiera escucha el teléfono, ni siquiera sabe dónde está el teléfono, ni se acuerda de quién la está llamando. Entonces es muy complicado cuando pues la familia, ¿cierto? Uno no encuentra como ese enganche ya con la persona directamente y mucho menos con la familia que tal vez no es creyente o no se ha involucrado en la iglesia. Y ahí podemos perder esa conexión. Por eso lo importante también de acercarnos a las familias, porque ahí podemos también ganar esas almas para Cristo. Pero bueno, ahí también les dejo esa inquietud. Norelita, estás alzando la mano, adelante, participa. Bueno, yo, la verdad, me parece muy, muy, muy excelente todos estos temas que se están tocando, todas estas capacitaciones que se están dando. Yo me perdí la anterior, que es un tema que me toca personalmente a mí. Me gusta mucho ver cómo en este momento de pronto están colocando estos temas para que las personas conozcan, para que las personas aún no, de pronto no habiendo tenido uno de esos problemas en la casa, pueda identificar a otras personas que verdaderamente lo necesitan. Como lo dijo la líder, no solamente los que tenemos problemas dentro de casa, pero sí también de pronto para las personas mayores, para la persona que estaba diciendo ahorita la líder, que realmente yo también la conozco muy de cerca y me siento muy mal en este momento porque digo yo, uno también debería haber tenido como ese aportecito y se quedó como en veremos, como que no lo realizó. Pero volviéndome un poquitico a lo del el tema de los niños con discapacidades, qué lindo poder que otros puedan entender en lo que se puede ayudar, porque muchas veces nosotros nos olvidamos de que, por lo menos los que estamos aquí en Estados Unidos, no tenemos muchas veces una familia completa que esté, o sea, una familia de sangre que esté completamente en la iglesia, pero para nosotros la iglesia se convierte en esa familia que nosotros vemos constante, con la que nosotros nos comunicamos, con la que nosotros queremos compartir no solamente cositas, la reunión del susado, sino muchas más cosas, como por lo menos lo que se ha organizado en la iglesia de nosotros. Se ha vuelto un grupo mucho más familiar, un grupo donde nosotros tratamos de compenetrarnos entre todos, de estar pendientes el uno del otro, pero que en ese momento se está viendo la forma de poder uno comunicarse a través de los niños también. Yo participo con los niños y ver que ya los niños están teniendo esa ayuda tan especial y tan bonita, para mí por lo menos es muy agradable. Yo todavía sigo luchando con el problema de mi hijo, con muchas cosas, pero me hubiera encantado en mi momento haber tenido esa posibilidad de haber escuchado eso que estoy escuchando ahorita. Entonces, Compártenos un poquito de lo que es tu historia, un poquito cortito porque pues ya estamos a terminar, tenemos solamente unos minutitos, pero Noreli, para irles introduciendo un poquito, ella se congrega con nosotros aquí en Bloomingdale y ella desde muy, muy joven con sus hijos pequeñitos, que ya son unos adultos los dos, inclusive sirven dentro de la iglesia en todo. Son una familia muy involucrada, pero pues como mamá cuando empezó con sus niños tenía muchas situaciones que de pronto tocamos en las capacitaciones pasadas con su hijo menor. Cuéntanos un poquito para poder conocer tu historia, Nora. Bueno, mi niño tuvo un proceso él no habló hasta los 4 años. Él tuvo un proceso de
que me costó muchísimo poder llegar a que los médicos me aprobaran ese servicio. En los primeros añitos de vida de él, de pronto, en todo lo que yo tuve que hacer con él, se daba la posibilidad de pronto de que él no me escuchaba, de que no fuera a poder tener el proceso de poder volver a hablar. Los médicos siempre me dejaban como en un dilema de decirme, no, no hay esperanzas o no, él no va a poder hacer esto, pero pues yo seguía pegadita de Dios diciéndole que yo tenía la seguridad de que en algún momento mi niño iba a volver a tener esa capacidad que él le había dado en el momento de nacer, y tenía el concepto en mi corazón de que venían muchas cosas buenas para él. Afortunadamente, el tema de la terapia lo ayudó muchísimo. Tenía un porcentaje intelectual muy bueno, entonces el porcentaje intelectual lo ayudó a que él pudiera soltar mucho más rápido y que el proceso de pronto de estudio de él se diera en una capacidad muy buena. Pero el proceso emocional de pronto no. El proceso emocional es un poquito diferente. Para los niños con este tipo de problemas, muchas veces, en el caso de mi niño, no podía, si él tenía una edad de 5 añitos, podía presentar la actitud de un niño de 3 o 4 años o menos, o hasta un bebé. Y el proceso de él fue muy lento en cuanto a eso. En ese momento es un niño que es muy noble, muy inteligente, sirve en la iglesia. Podría decir que ha alcanzado cosas muy bonitas, pero ha vuelto otra vez a un proceso donde la pandemia hizo que es estar estudiando dentro de casa y quedarse ahí por 2, 3 años y regresar, hizo que él pausara muchas cosas en la vida de él y que le diera inseguridades de pronto que él no necesitaba y que él había avanzado mucho. Como mamá, yo sentía que estaba pasando algo, pero es muy difícil cuando tú tratas de aproximarte y llegar a tocar el corazoncito de ellos, porque la forma de expresarse de ellos de pronto es diferente. Entonces, estamos ahorita en un proceso de ayudarlo a que él vuelva a coger esa capacidad de estudio que él tenía, porque es un niño súper excelente. Es un niño que si se sienta a leer un libro, él lo desglosa en minutos y te puede inclusive decir página por página lo que él leyó, pero le está costando a nivel de universidad, que ya es el tema que él tiene en este momento, a nivel de universidad. Entonces, ¿qué puedo decir yo? Que no podemos bajar nunca el dedo del renglón, que siempre tenemos que estar ahí. Lo principal, aceptar que nuestros hijos tienen un problema, que es lo primero que nosotros tenemos que poner en nuestro corazón. No negarnos a una ayuda, al revés, buscarla. Yo soy de ese tipo de mamás que me gusta informarme también. Tengo una personita aquí que está también en la iglesia, Jacqueline, que me pareció muy lindo. Gracias a ella también se han dado mucho de estos temas, porque ha colocado en el corazón de pronto de los líderes de la iglesia esos temas que de pronto a mí me costaron para que pudieran subirse. Pero nosotros con estos niños tenemos que seguir trabajando, porque es una cosa que no va a quedar solamente en la niñez, queda en la parte juvenil, en la parte de su vida futura. Y muchas veces nos olvidamos de que hay personas a nuestro alrededor que sufren de ansiedad, de tristeza interior, y hay veces los vemos muy contentos, los vemos muy alegres, los vemos funcionando y pensamos que no pasa nada, y mentiras. Esos niños están teniendo dentro de su corazón cosas que muchas veces nosotros no entendemos, y esas ansiedades procrean cosas de las cuales nosotros inclusive muchas veces podemos arrepentirnos por ver cosas duras de niños que se han quitado la vida, niños que por no hablar o por no decir o por nosotros no llegar al corazoncito de ellos, pueden llegar a torcer su camino. Yo en mi casa fui un poquitico arbitraria en muchas ocasiones, porque siempre
creí que de pronto yo tenía que estar más al cargo de todo lo que ellos necesitaban y me olvidaba que el Señor me había enseñado siempre, por lo menos ahorita en el congreso que yo estuve, que el Señor siempre me había enseñado que yo tenía que esperar a que el Señor trabajara en la vida de mis hijos y que yo tenía que ponerle eso a Él, pero tenía que ponerlo y dejarlo que Él actuara. Que tenía que seguir doblando rodilla todos los días sobre esa petición, pero que yo tenía que permitir que Él actuara y que Él se mostrara dentro de la vida de ellos. Yo le puedo decir a todos ustedes que hay que seguir en un trabajo arduo, muy grande. No podemos ni con los niños, ni con los jóvenes, ni con nuestros mismos esposos, ni con nuestra misma familia, aún los que no están como nosotros involucrados en la iglesia, no podemos bajar el dedo del renglón. Porque hay mucha gente afuera necesitando de que nosotros no solamente le compartamos y seamos testimonio de lo que nosotros hemos vivido, sino que nosotros podamos compartirles a esas personas con el ejemplo de lo que ellos pueden necesitar. Así es. Yo trabajo en ese momento en una oficina que formamos con mi hermano y yo le decía a mi esposo, es tan bonito ver todos los días llegar de pronto una o dos personas que terminan conmoviéndote el corazón de una forma tan fuerte y te enseñan mucho más de pronto de las cosas que tú quisieras aprender. Hay veces nosotros por no compartirle a las personas o no decirles algo, nos perdemos la oportunidad de enseñarles y a la vez de atraerlos a la casita de nosotros, que es a la casita de Papá Dios. En mi oficina se ha dado el caso que empezamos hablando con una persona y esa persona empieza a hablar de algo. Y a mí, por lo menos, este último año ha llegado gente que me ha tocado el corazón porque gente con el problema que yo tuve y que no tienen esa instrucción. Y me ha dado la oportunidad de hablarles y decirles y de explicarles que primero que todo nuestra primer confianza tiene que ser con Dios. Que nuestra segunda confianza es que nosotros no dejemos de asistir a la iglesia. Mucha gente que dice, ay, no es que yo no lo llevo porque el niño es muy inquieto. Es que yo no lo llevo porque el niño tiene un problema y no lo van a entender. Ay, no, es que me lo van a mirar mal. Y no. Nosotros no podemos dejar de bajar el dedo en el renglón. Muchas veces también nuestros niños que están aliviaditos, que no tienen ningún problema, nos hacen la contrariedad de decir, no, yo no quiero ir, mamá. Y muchas veces nosotros tomamos el control de decir, ah, no, entonces quédese, mijito, no vaya. Y yo en ese sentido fui una de las mamás que siempre dije, el sábado, por favor, no se me comprometan porque nosotros tenemos iglesia. Amén. Así Ay, es. sí o sí, nosotros muchas veces decimos, no, pero es que cómo lo vamos a hallar obligado. Mire, les puedo garantizar, y por testimonio propio, lo tengo, mi líder lo conoce, por mi hija, por mi hijo, el Señor te coloca en el punto y te devuelve, así sea los años, te devuelve con amor lo que tú le pediste aún cuando esos niños eran pequeños. Amén. Así es. Yo hoy en día puedo decirlo. En ese momento tengo mi hija que se acaba de comprometer. Era una niña que muchas veces me decía, yo no quiero ir a la iglesia, hoy no quiero ir. Y yo le decía, no, qué pena, pero el sábado me hace el favor y nos vamos. Algo el Señor dejó siempre en el corazón de ella. Hoy sigo pidiéndole al Señor que me la siga formando, que siga dándole el compromiso con Papá Dios y sobre todo que pueda ella estar ahí para los pastores, para que reciba esa instrucción, tanto ella como la parejita que viene en camino. Mi hijo pueda seguir teniendo esa instrucción que necesita. Sigo rogando porque el Señor coloque cosas grandes y especiales para él. Y lo último que les puedo decir en cuanto al caso de personas deshabilitadas y hablaban el caso inclusive de la paraplegia. Yo tuve paraplegia a la edad de los 10 añitos. Estuve hasta los 14 postrada en una cama. Y hoy en día yo le doy muchas gracias al Señor porque me levantó de esa cama y
puedo volver a mover mis piernas como las muevo en este momento. Tengo problemitas muy de vez en cuando con ellas, pero no es una cosa de las que yo pueda decir que volví atrás. No, el Señor me ha cuidado grandemente en ese sentido. Y fue por un accidente. Sé que el Señor tiene grandes propósitos todos los días para nosotros, y lo único que les puedo decir es: no bajen nunca el dedo del renglón, sigan adelante, sigámonos informando y llevándoles a otros esa información que en este momento nos están dando. Amén, así es, Norelita, de verdad que nos motiva mucho tu testimonio. Y pues para de pronto redondear, sus 2 hijitos sirven en medio del ministerio de niños con ella, los 3 son pastores, pastores no, pero líderes, pues, líderes de niños. Ellos están trabajando con los niños, su hijo menor, que es el que ella estaba hablando acerca de que tenía, que está dentro de la neurodiversidad, digámoslo, es un niño maravilloso, es un joven que no solamente nos ayuda dando clases con los niños de la Biblia, porque de verdad que es un niño que se capacita, está en todos los adiestramientos bíblicos de nuestra iglesia, está sirviendo en multimedia, es el que nos ayuda con las letras de las canciones, nos ayuda con el sonido cuando es necesario. O sea, es un niño capacitado para muchísimas cosas, ¿cierto? Como dice la mamá, tiene ciertas dificultades de pronto en su área emocional, ¿cierto? Pero eso no le impide que para él también sea el mensaje de salvación y servir dentro de su iglesia. Y todos los niños lo aman, lo quieren, les encanta su clase con él, se prepara, da su clase, o sea, de verdad que es un testimonio andando la vida de Ángel, y sé que ha sido una respuesta contestada de oración a Noreli, de todo su amor, su cariño y su esfuerzo en buscar al Señor primeramente, y también el de su hija mayor, porque también, como ella lo dice, a veces los hijos, ¿cierto?, se ponen un poco difíciles en el camino, pero eso no quiere decir que nosotros digamos, no, es que para ellos no es esto, no. Necesitamos seguir adelante, y de verdad que me alegra mucho escuchar el testimonio de Noreli, y sé que el de muchos, así como nos han compartido, y de verdad muy contenta de saber que este material y todo lo que estamos compartiendo es de utilidad para todos ustedes. Les invito entonces a que podamos orar para terminar este tiempo y invitarles para la próxima capacitación en septiembre. Vamos a tener una invitada muy especial, es una neuropsicóloga que ha tratado y sigue tratando muchos casos de neurodiversidad en niños, y que nos puede también tocar muchos aspectos que todavía hacen falta por tocar. Este tema es bastante amplio y es bastante complejo, así que no podemos parar por ahora, por lo menos, de seguir capacitándonos al respecto. Entonces, les invitamos a que sigan conectándose cada mes en esta capacitación, invitando a más personas para que puedan escuchar también estos testimonios de vida, de que de verdad sí es importante lo que estamos haciendo, primeramente para Dios y para aquellos que necesitan salvación. ¿Quiénes necesitan salvación? Todo el mundo, porque todos hemos nacido en pecado, y esos niños y esos adultos que están en discapacidad también necesitan escuchar y recibir el mensaje de salvación. Entonces le voy a invitar a la pastora Carol, que es la que ha estado a cargo de esta capacitación, nos pueda dirigir en este último tiempo de oración para despedirnos.